José Cobo, nacido en Cartagena de Indias, Colombia. Bienvenido a Cambio. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. José Cobo ha publicado las novelas como Abrí el Mundo, La Oquedad de la Broca y Osamentas Relampagueantes. Todos títulos muy provocadores, muy inquietantes. A través de su escritura aborda la fragilidad de los conceptos y las fantasías con las que se negocian entre los miembros de la especie, el problema de habitar el mundo. Fue pintor antes de escribir cualquier cosa, soñador lúcido antes de empirista, y cree que el agua le entra al coco desde un adentro más interior. José, ¿cómo entra esa agua al coco? Eh, Estaba acordándome de un maravilloso cuento de Margarit Yourcenar que se llama Como el agua que fluye. ¿Será así? ¿Puedes repetir el título del cuento? Como el agua que fluye. Ah, yo pienso que la realidad siempre está un poco más allá, un poco más allá. Siempre estamos llegando a la realidad. Siempre estamos avanzando o entrando o trascendiendo un poquito y nunca llegamos totalmente. ¿Por qué no llegamos? Porque lo que está más allá de nuestras percepciones de la realidad es fundamentalmente inconmensurable con nuestra habilidad para conocerlo. Y por otro lado también porque el lenguaje no puede formalizar de una manera muy adecuada la realidad. El lenguaje siempre es poético, siempre está guiado por un deseo, por unas fantasías. El lenguaje nunca logra nombrar completamente a la cosa, siempre queda un pedacito por fuera que hay que seguir nombrando. Por eso existen esos diccionarios tan largos, por eso seguimos escribiendo filosofía, no hemos logrado resolver el problema de la filosofía ni de la ciencia, siempre queda más por decir. Nosotros mismos en nuestras vidas siempre tenemos más que decir, ninguna conversación es final, siempre nos quedó algo más que se me olvidó decir, siempre hay algo más en mí mismo por conocer, nunca llegamos a la realidad, siempre estamos llegando, pero ese estar llegando siempre sin llegar, eso es la vida. Cada instante nuevo, cada milésima de segundo siempre está por escribir, por ejemplo. Sí, yo pienso que la escritura no está limitada a los libros. Todo el tiempo estamos definiendo la realidad, estamos definiendo las situaciones en las que estamos. Y la escritura es eso. La escritura es una serie de juicios sobre lo que son las cosas. Para yo narrar una historia tengo que tomar una buena cantidad de decisiones sobre cómo nombrar los aspectos de esa historia, qué carga emocional le otorgo, quiénes son los personajes, cómo se comportan. De la misma manera, en esta conversación que estamos teniendo ahora, hay ciertas claves y cosas que definen lo que estamos haciendo. Estamos enmarcados dentro de una revista, estamos hablando por internet. Y en nuestro día a día, si sostenemos el tenedor de una manera o de otra, estamos definiendo de qué manera se sostiene el tenedor. Todo el tiempo estamos definiendo la realidad. Y esa definición obedece a que la realidad no es una cosa que está ahí para ser descubierta, sino que es la pregunta abierta por lo que es la realidad. Y esa es la vida. Y esa es la vida. En Los Laureles del Vencido, un título también muy inquietante, la última publicación de José Cobo, y todos creemos que vamos por ahí llenos de laureles, y su personaje, su voz primera y su voz interior entran a un hospital, a un lugar que olía muy limpio, pero esa limpieza es diferente a la de los otros hospitales.
se llega allí para hacer limpieza del espíritu, escribe, y una profilaxis del futuro, le gustara o no. ¿Cómo empezó a escribir esta profilaxis del futuro, José? Bueno, es un libro que solo fue posible escribir luego de muchos años de terapia con Sí, el psiquiatra que menciono ahí, psiquiatra psicoanalista, a quien le sí, dedico el libro. Cuando escribí el libro a Edgar. a Edgar, llevaba unos 9 años de terapia psicodinámica con él, y esa terapia me hizo posible escribir el libro porque cuento cosas que son muy dolorosas y que tuve que trabajar mucho para comprender de una manera productiva, de una manera que me sirviera para seguir creciendo como persona. La limpieza del espíritu es un tema que viene de mucho dolor, pero al final se encuentra una mayor estabilidad. Y, y como desinfectar heridas físicas, arde, duele, pero luego cicatriza y podemos ser un poco más fuertes. Antes lo había intentado con la pintura. Eh, cómo cambió de formato creativo o cómo hizo esa transición, porque además este relato, Los laureles del vencido, es extremadamente visual, pictórico. Sí. Bueno, sí, yo empecé como pintor y estuve pintando varios años y haciendo exposiciones. Ahora estoy retomando la pintura, llevo ya 1 año y medio o casi 2 años que estoy pintando de nuevo. Pueden ver mis obras ahí en mis redes. Sí, Y claro, me interesa mucho el aspecto visual y sobre todo el aspecto de la fantasía. Yo pienso que en la pintura y en la literatura hago un movimiento artístico muy similar, que es constantemente preguntarme sobre lo que estoy haciendo. Entonces, hay siempre una distancia con respecto a lo que hago. Y en mis libros anteriores, esa distancia es muy literal, con, implementando recursos de metaficción, como pensando en lo que es una historia, que estoy contando una historia. En este libro, Los Laureles, hago eso, esa distancia con la reflexión sobre lo que estoy haciendo. Entonces hay pasajes que digo, ahora mismo escribiendo esto, me acuerdo de tal cosa y pienso que era así, pero ahora me parece así. Eso a mí me parece súper interesante y es una sensación que percibo en mi vida diaria, un aspecto crítico con respecto a la inmediatez de la realidad. eh, escribir le permite a uno casi que una arqueología inmediata de las emociones. Sí, claro. eh, y José Cobo dice que sentía que repechando esas voces llegaría a la fuente de donde había salido y que esperaba mi regreso, un lugar sin sufrimiento, porque allá yo sabría responder a todo insulto y soportar todo amor. ¿Por qué? Soportar todo amor. Escuchar esa frase me conmueve y me produce dolor porque a muchos nos cuesta soportar el amor. Sí, Puede ser por varias razones, pero creo que la principal es que sentimos muy profundamente que no merecemos ser amados. Eh, uh-huh. yo pienso que muchos nos podemos comunicar con, con esa idea. Y también en esa cita está la idea de que nos ponemos como una meta a la que queremos llegar. Nuestra vida siempre está organizada como una especie de proyecto. Vamos tomando pasos para llegar. Lo que hablábamos antes de llegar a la realidad, llegar a nosotros mismos, llegar a la comprensión. Y poco a poco uno se va dando cuenta de que nunca llegamos y en un momento soltamos como esa meta grande de llegar a un conocimiento pleno o a un amor pleno
y aprendemos a disfrutar las cosas más inmediatas, que de pronto no son tan intensas, pero son reales. Esas grandes metas que nos ponemos, el conocimiento pleno, el amor pleno, al final resultan siendo muy dolorosas porque nunca vamos a llegar y siempre nos vamos a quedar cortos de ese gran logro. Entonces, parte de lo que aprendemos en terapia, o por lo menos en la parte psicoanalítica, es entender que el mundo no es lo que queramos que sea, sino lo que es. Y lo que podemos construir, Claro, lo que podemos inventar o reinventar, por ejemplo. sí, sí. Bueno, y la literatura es eso, una constante reinvención del mundo, una constante construcción y reconstrucción de nosotros mismos y del mundo. Y muchas veces cuando leemos un libro, como que no quedamos iguales, ¿no? Un libro que nos toca profundamente, algo ahí se movió dentro de nosotros. Y así cuando escribimos ciertos libros, también sentimos que algo se movió dentro de nosotros y no podemos seguir siendo los mismos. Describe muy claramente en el primer capítulo de esta historia José Cobo, que llegó con una carga de libros. Y existe una escena realmente maravillosa en la que un escritor como Hermann Hesse le ayuda a narrar esto. ¿Por qué? Sí, estaba leyendo Bajo la rueda de Hermann Hesse y el psiquiatra que me estaba atendiendo me lo quitó porque es un libro en el que el personaje parece que se suicida, no queda muy claro, pero eso parece que es. Y yo reaccioné con una ofensa interna que no le comuniqué completamente al psiquiatra. También tenía el diccionario que consultaba a menudo y que más adelante en la historia consulté muchísimo leyendo a Borges. Aprendí mucho en rehabilitación leyendo a Borges y anotando todas las palabras que no conocía, que como se podrán imaginar son muchas en Borges. Y tenía algunos otros libros, La Metamorfosis de Kafka. Me prestaron en la clínica los diálogos, algunos diálogos de Platón, algunas cosas de García Márquez. Entonces fue un momento en el que me empecé a definir como escritor, o a por lo menos querer ponerme esa meta adelante. Querer ¿Cuándo? escribir. Sí. Sí. ¿Cuándo empezó? Porque también aquí, en Los Laureles del Vencido, comienza José rápidamente a plantearse las preguntas. Entra con un monólogo muy fuerte, en donde quiere entrar incluso al alma, una postura filosófica realmente profunda, una pregunta que ha tenido la humanidad, pero rápidamente hace las preguntas y comienza ese diálogo consigo mismo, con el otro y con los otros, y con el espacio que significa ese hospital. Sí, yo pienso que la vida es un constante preguntarse por qué cosa es la vida. Y eso es un tema que yo he desarrollado en mi trabajo filosófico, que a mí me parece que la vida es una serie de preguntas. En la base están las más grandes y más fundamentales. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es el mundo? Y encima de esas se van construyendo preguntas más y más específicas hasta que llegamos al tipo de preguntas como qué tipo de lentes debo usar, cómo debo mover las manos mientras hablo. Todas esas preguntas más específicas y más inmediatas están construidas sobre las preguntas más grandes. Entonces, para mí, vivir es estar constantemente respondiendo esas preguntas. Y en un libro se tiene que tomar una serie de juicios, se tiene que responder mucho, pero siempre es importante para mí dejar abierta la posibilidad de que se pueda seguir preguntando y respondiendo. Usa
utiliza José Cobo palabras muy precisas para describir el lugar. Y dice que pasaban por allí, por su lobby, personas en batas de pulcritud amenazante. ¿Por qué? Sí, yo pienso que el que ha estado Tenemos por la esa incluso metáfora redonda. sí, Pulcritud amenazante. sí, los que hemos estado en clínicas psiquiátricas, sobre todo, que cuando uno entra a un lugar de eso, uno llega en medio de una crisis enorme, ¿no? Que Claro. se suicida, que está súper deprimido o drogado. Entonces, cuando tú ves esa cantidad de psiquiatras en esas batas blanquísimas, tú no ves algo muy amigable. O sea, llegas ahí como en contra de tu voluntad muchas veces y te parece que esas batas son unos científicos que van a hacer experimentos contigo o que te van a menoscabar de alguna manera. Entonces da miedo. Uno entra todo trastornado y el miedo modifica tu percepción de la realidad. Y esa blancura que normalmente nos gusta si nos rompemos un hueso y llegamos al hospital, nos gusta ver a alguien en una bata muy, muy blanca, muy limpia, eso nos transmite una imagen de virtud y de De conocimiento, pero luz, de tranquilidad. sí, de luz, de una cosa casi espiritual, una cosa de iluminación casi, pero en un hospital psiquiátrico esa misma blancura y esa misma limpieza nos transmite un gran temor, sobre todo porque muchos tenemos miedo de que nos vayamos a quedar ahí encerrados, ¿no? Eso es un miedo muy común que yo he escuchado en la gente. A la gente le da miedo ir al psiquiatra porque le da miedo que lo diagnostiquen, no, que tal que me digan que estoy loco. Yo digo, bueno, entonces te pueden empezar a ayudar, pero a la gente le da miedo que le vayan a decir que está loco o que lo vayan a dejar encerrado, cuando la mayoría de la gente no está tan grave que se va a tener que internar permanentemente en una clínica. Pero sí es un miedo muy común y me gustaría que este libro ayudara a despejar un poquito esos miedos y que la gente que nos atrevamos a pedir ayuda si la necesitamos, porque he conocido casos de compañeros que han tomado muy malas decisiones o se han suicidado por no pedir ayuda o por pensar que lo que tenían eso nadie los podía ayudar o que no querían ir donde un psiquiatra o un psicólogo porque eso es para los locos y yo no estoy loco, ese tipo de cosas. Entonces, es algo que a mí me tocó aprender y que me parece importante que como sociedad sepamos esas cosas, ¿no? ¿Cómo comenzó el diálogo acerca de los diccionarios? Volvamos a ellos. Cuando alguien le preguntó si un diccionario era divertido, cuando comenzó el diálogo con el terapeuta, José. Sí, bueno, ese recuerdo está distorsionado a través de mi memoria, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el estado mental en el que yo estaba, que estaba como fingiendo una especie de superioridad completamente delirante, el psiquiatra me preguntó, "Ve, ¿te gusta leer el diccionario? ¿Te entretiene?" Y yo, este ser aquí no entiende lo que ocurre en mi mente privilegiada, no sé qué. Obviamente estaba delirando y a mí me parece un evento gracioso. Sí, yo logro burlarme de mí mismo. Pienso que eso es importante, no tomarse uno mismo tan en serio. Pero sí, consultaba el diccionario, no lo leía como en mi recuerdo me dice el psiquiatra. Habla de una forma muy valiente y expresa que el asco, la vergüenza y el dolor habían huido de su lado. Cuando me quito bajo la rueda, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión definitiva sobre la vida. Muy valiente esta manera de escribir, José. ¿Cómo la afronta y cómo la empieza? Porque el punto de partida es clave. Justo cuando llega allí,
Sí. Bueno, el libro lo escribí después de muchos años de procesar todos esos episodios tan difíciles y tan dolorosos, no solo para mí, sino también para mi familia. Y fueron varios años de dificultades, y parte de la razón por la que soy capaz de escribir este texto y burlarme de mí mismo y escribirlo con sobriedad y con seriedad es que con mucho trabajo y mucha paciencia me mejoré de todos esos problemas, y eso al final del libro me acuerdo de los muchos pacientes que conocí en las clínicas que no tuvieron la misma suerte que yo. Y eso es un punto que para mí es muy doloroso, pero yo creo que muchos tenemos familiares en esas condiciones, o amigos, o conocidos. Y me parece importante entender un poquito mejor a esas personas, no verlos como unos demonios que a veces nos parece ese tiene cara de loco, qué feo. No, tiene una enfermedad, y eso nos puede ayudar a ver la enfermedad con más compasión y no como con juicio moral. Bueno, ¿qué está haciendo ahora José Cobo con la libertad para escribir y para dibujar? Bueno, estoy pintando mucho, haciendo algunas exposiciones, escribiendo filosofía, y pensando en mis próximos proyectos literarios y artísticos. Ahora, no sé, cultivo hábitos saludables, ¿no? Tengo una rutina de gimnasio, cuido bien la alimentación, ese tipo de cosas. Entonces, son cosas que de pronto antes no eran no tenía tan arregladas, ¿no? Y ahora estoy en un buen momento de mi vida. Llega ahora cuando raya el alba con gusto al día. Sí, claro. ¿Qué ocurre cuando amanece en ese ombligo del mundo que es Cartagena de Indias y José se levanta? Empieza a escribir. ¿Y qué está escribiendo, José? Me levanto, primero voy al gimnasio, regreso, almuerzo, y luego en la tarde normalmente trabajo. Yo tengo algunos proyectos que van andando, tengo una columna en el Universal, que es el medio local de acá. Tengo Sí. unos cuentos que estoy escribiendo, que publico en una revista que se llama El Laberinto del Minotauro, también es de acá de Cartagena. El próximo libro ya lo tengo escrito, pero todavía quiero esperar un tiempo antes de hablar sobre ese. Pinto, me veo con mi novia y nada, eso, leo, pienso, pero sí, generalmente tengo un ánimo positivo, optimista. Obviamente hay días difíciles, como nos pasa a todos, días de poca motivación, días de problemas de diferentes tipos, etcétera, pero en general me considero una persona estable y suficientemente contenta con la vida. ¿Qué ocurrió cuando se sintió muy alegre en el hospital? Le gustaba la vida que llevaba allí y había entendido que había vuelto a una estructura, a una determinación, a una palabra, a de pronto encontrar un destino en su vida, José. Sí, en el hospital, en la clínica, de repente me di cuenta de que había otra manera de vivir, la manera en la que todo el mundo vive, ¿no? Con hábitos, con organización, con metas, con proyectos, que yo había abandonado todo eso y vivía
como un animal. En la adicción uno vive como un animal. El día a día, ¿para dónde voy ahora? ¿Con qué me voy a drogar ahora? Y uno renuncia a todos los proyectos, todo lo que no sea las próximas 2 o 3 horas se vuelve abstracto. Entonces en la clínica poco a poco me fui dando cuenta de que podía tener proyectos y podía estar tranquilo. Y también una cosa importante es que renuncié a esa idea exacerbada de una felicidad suprema, una euforia. Confundía la felicidad con la euforia, que es un error muy grande. La felicidad no debe ser una euforia desmedida, sino más bien una estabilidad, un sentimiento pacífico, de calma. Y ese tipo de cosas puede parecer obvio lo que estoy diciendo, pero para mí no era obvio, como para mucha gente. Bueno, la mamá, el nido, están muy presentes aquí. ¿Qué ocurrió cuando le fue permitido volver a recibir su visita en el hospital? Es un momento muy bello en los laureles del vencido. Bellísimo. Sí, muchas gracias. En ese momento me dan ese diagnóstico de esquizofrenia con el que viví como casi 5 o 6 años hasta que ya fue reevaluado porque tuve una mejoría que ya no cuadraba con el diagnóstico. Pero eso fue un momento muy doloroso, de los momentos más dolorosos de mi vida. Y en verdad pensábamos que ya, como digo ahí, sentía como si estuviera en un laberinto y hubiera llegado a un callejón ciego, sin salida. Pensaba que ya, listo, ya llegué, esto va a ser mi vida el resto del tiempo. Y es un momento muy oscuro, pero al mismo tiempo en el libro se ve el apoyo que mi mamá me brindó y la fortaleza que yo logré sacar de ese apoyo, de la familia, que fue fundamental. También es muy claro cuando por fin siente que hace clic con el terapeuta. Lo describe magníficamente. ¿Cómo fue? Sí, yo había pasado por muchos terapeutas, psiquiatras, psicólogos, y siempre sentía que no me entendían o que yo podía mentirles, sentía que no me llegaban. Y cuando conocí al doctor Aljure, como le pongo ahí, desde la primera sesión sentí algo diferente y yo sentí que él entendía exactamente cuál era mi problema y que yo no podía decirle mentiras. No se andaba con vueltas. Él me dijo, mira, esto es así, así, así. Si tú te vas a recuperar es por ti. Esto tú no lo estás haciendo por tu mamá, ni por tu papá, ni por mí, ni por los médicos, ni por la sociedad. Esto es tuyo. Si tú te quieres recuperar, tienes que hacerlo tú. Me responsabilizó enseguida, que era algo que de pronto me costaba trabajo. Y de ahí en adelante, bueno, ya llevamos casi 12 años en terapia. ¿Supo en algún momento, desde el comienzo, que podía ser capaz, José? Porque intuyo que lo comenzó casi a escribir desde ese primer instante en que entró a ese hospital psiquiátrico. No, yo no me sentía capaz. Muy Yo, bien. como parte de mi proceso, abandoné toda esperanza sobre mí mismo y yo empecé a perseguir unas metas mucho más moderadas. Yo quería simplemente tratar de no consumir más droga, tratar de no deprimirme, de no tener más delirios. Si yo llegaba a aproximarme a la normalidad, a hacer un poquito en lo que pudiera una persona normal, no tan enferma, eso para mí
era suficiente. Ya con eso había conquistado el día. Hoy estuve relativamente bien, hoy no tuve grandes depresiones, no me he querido suicidar, bueno, listo, fue un buen día. Y así poco a poco fui recuperando la esperanza, como cuento en el libro. En un momento me salió esta primera novela, Osamentas Relampagueantes, y yo dije, pues mira, de pronto sí puedo tener metas, de pronto sí puedo tener ambiciones más allá de no suicidarme. Bueno, en Los Laureles del Vencido, José Cobo se pregunta qué es lo que tanto tenía, si a la vida misma, a lo grande que es el mundo, a la incapacidad por hacer bien las cosas, a sufrir. Hoy, como ve una señal como el miedo después de todo este proceso. Algo que está en común, o algo importante es que el miedo a veces es bueno, ¿no? Hay miedos buenos, hay miedos saludables. Podría transformarse en una señal interesante, en un mensaje que debemos mirar. Sí, claro. Y el miedo nos salva del peligro, ¿no? Es importante tener ciertos miedos eh, y no vivir como si no existiera el peligro. Y ese miedo que tenía en ese momento de arruinar cada vez más mi vida hasta que no quedara nada, me llevó en la dirección contraria. Entonces, por un lado, el miedo de hundirme cada vez más profundamente en la desesperación y por otro lado, la esperanza de pronto mañana estoy un poquito mejor y eventualmente poder tener proyectos y metas. Pero eso también da miedo, el tener, Sí, arriesgarse a hacer cosas, a escribir libros, a dar entrevistas, eso también da miedo. claro. Bueno, leía a Platón, aunque le costaba trabajo, pero es verdaderamente sorprendente entrar allí a leer a Platón. Cuéntelo la experiencia. Y me costaba trabajo porque como parte de la enfermedad que tenía, la depresión, la psicosis, etcétera, había sufrido un deterioro de mis capacidades cognitivas. Me podía concentrar tal vez media hora en el día. Entonces esa media hora la aprovechaba muy bien. Y Sí, Gloria, la coordinadora de Campo Alegre del centro de rehabilitación, tenía muchos libros en su oficina. Y yo me puse a mirar y vi uno de Platón. A mí siempre me ha gustado la filosofía y se lo pedí prestado. Entonces leí esos diálogos de Platón, no me acuerdo cuáles diálogos eran, bueno, en fin. Y leí con mucho trabajo eso y poco a poco fui logrando un poco más de concentración, un poquito más. Leí Borges, leí otras cosas y de repente yo dije, ve, sería chévere yo también escribir libros. Y es un momento muy bonito. En el momento, estando ahí, yo no lo percibía bonito, si yo estaba en el fondo, tocando fondo, como decimos, ¿no? Pero ahora recordándolo, lo recuerdo como uno de los mejores momentos de mi vida, de pronto cuando empecé a considerar la posibilidad de ser escritor algún día. Muy lindo. eh, ¿qué ocurre cuando empieza la interacción con los otros en el lugar? José empieza a describir los espacios, cómo son las personas, cómo se mira en el espejo de los otros, empieza incluso a ver que una muchacha es linda y lo escribe. Sí, ese es un momento muy lindo del texto. Sí, Yo me acordé de esa amiga que tuve en la clínica cuando escribí el libro, porque muchas veces uno no quiere pensar en los momentos más dolorosos de su vida, pero sentarse a escribir un libro de estos es tratar de recordar con la mayor precisión posible.
Y sí, son espejos, son espejos. Uno conoce gente en situaciones similares a uno y algo interesante es que ahí la manera de hablar es diferente. Uno se pregunta, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué diagnóstico tienes? ¿Qué te pasó en el brazo que te veo que tienes una cicatriz? No, que me intenté suicidar. Es una cosa, como yo he estado en clínicas muchas veces, es una cosa constante y es muy interesante. Es como, vamos a dejarnos aquí de todas las eh, formalidades usuales Y de las de, poses y de las de, sí, apariencias. de las apariencias y el buen gusto y no sé qué. Y vamos a hablar aquí lo que nosotros vinimos aquí, lo que tenemos que hablar, porque todos estamos aquí en un gran problema, entonces es ridículo ponerse aquí que yo soy mejor que tú o que el otro, que mi diagnóstico, no sé qué. Entonces hay algo muy interesante de la relación tan genuina que se logra en las clínicas, desprovista de cualquier otra cosa que no sea lo que a ti más te interesa o te duele. Bueno, la literatura muchas veces nos lanza el paracaídas, a veces todo el tiempo. Y cuenta José que jugaba voleibol, pero también jugaba croquet, el juego que considera él inverosímil, pero que había visto en Alicia en el País de las Maravillas. Es una escena preciosa porque veía cuadrados de metal, pequeñas porterías sin malla, también intensas metáforas y mucha poética. Cuéntanos, José. Sí, eso es como la realidad está filtrada por la fantasía, ¿no? Entonces uno está haciendo un Sí, juego, que es un juego que existe hace mucho tiempo y tal, pero yo sí. jugando eso me sentía como metido en una historia, una cosa así. Y entonces hablo en ese pasaje de cómo disfrutábamos poner las metas en diferentes lugares y proponíamos teorías sobre cómo mejor acceder a esas metas, no, que hay que darle duro y posicionar la bola, no hay que darle suavecito y hacer así. Entonces una cosa que también recuerdo con mucho cariño, me acuerdo, éramos como niños, y algo que digo también, una metáfora a la que recurro o una imagen es cómo en las clínicas y en rehabilitación operamos en una versión reducida del mundo, porque el mundo como tal nos quedó grande. Entonces nos ponemos una versión reducida, no tomamos decisiones importantes, estamos en la rutina, ok, ahora vamos a jugar voleibol, vamos a jugar croquet, vamos a trabajar en la huerta, no estamos sometidos al espectro completo de la libertad, que es muy angustiante para alguien que no la sabe manejar. Como digo, en algún lugar la libertad era muy grande para mí, nunca supe qué hacer con ella. Se pregunta José todo el tiempo en la historia de un hombre cuya mente busca comprender el secreto detrás de todas las cosas. ¿Se encuentran por lo menos algunos de esos secretos detrás de todas las cosas? Sí, Cuando se se, logra avanzar, José. sí, se encuentran algunos secretos, pero sobre todo lo que se encuentra es la razón de la pregunta. Me parece más apropiado ponerlo en esos términos. Al final, lo que yo he encontrado, a lo que me ha llevado mi investigación y mi pensamiento es de vuelta al principio. Yo por qué estoy preguntando qué hay más allá de la realidad. ¿En qué términos estoy preguntando qué hay más allá de la realidad y por qué quiero saber? Y yo pienso que esas son respuestas importantes, porque al final de cuentas tú puedes ir más allá de los conceptos inmediatos y llegar a cosas más profundas, pero al final de cuentas siempre es un individuo con condiciones particulares el que está preguntando. Tú preguntas de alguna Sí, manera, tienes tus intereses, yo tengo los míos,
Entonces me parece que lo más profundo a lo que podemos llegar es a nosotros mismos, a cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos las cosas que queremos y por qué estábamos en esa búsqueda desde el primer momento. La filosofía, en Los laureles del vencido, le ofrece a José Cobo la posibilidad de hacer todas las preguntas y elevar el pensamiento. Hoy, después de haber hecho toda esta reflexión, ¿qué piensa de los amigos y de los habitantes de su generación? Por ejemplo, aquellos que habitan en las redes. Bueno, estamos en un momento que estos famosos algoritmos de los que se habla tanto nos han secuestrado el alma, pienso yo. La vida se ha vuelto una cosa completamente distinta a lo que era antes. Yo hablaba en algún momento de que me interesa vivir de la manera más esencial posible, desprovisto de ilusiones, de apariencias, de cosas accesorias que no son realmente importantes. Y cómo las grandes crisis nos llevan a alertar el oído a lo verdaderamente importante y a dejarnos de pequeñez. ¿Qué es lo verdaderamente importante? La conexión con los demás, la tranquilidad personal. Las redes promueven una ambición excesiva, todos queremos ser supermillonarios, botar plata como los raperos, una cosa, y eso se ha vuelto el ideal, me parece a mí, para mucha gente, como en esas encuestas que ahora los niños, cuando antes decían que querían ser astronauta o bombero, ahora dicen que quieren ser youtuber, que es una vida completamente dedicada a la apariencia. Entonces yo creo que estamos en un momento al narcisismo, para decirlo de una manera Sí, más directa. sí. Entonces estamos en un momento de un gran narcisismo cultural y también las luchas ideológicas que se dan también provienen de un gran narcisismo. Es yo contra el otro, o yo tengo la razón o tú tienes la razón. Y la envidia, ese es el esquema narcisista de la interpretación de las relaciones interpersonales. Entonces yo pienso en un momento crítico y conviene ahora hacer el esfuerzo por leer más literatura o seguir cosas en las redes que sean más provechosas, pero estos consejos no sirven de nada porque la gente va a hacer lo que quiera hacer y los jóvenes están formándose en este entorno muy complicado. Pero bueno, eso es un tema para una conversación mucho más larga. Bueno, el mundo está dividido económicamente desde hace bastantes años, un par de centenares de años. Cuando José Cobo leyó un trabajo de Marx en una edición en inglés, cogió los apartes de los 3 tomos del Capital y quería de una manera inteligible seguir un orden conceptual y determinado, creyó que comenzó a hacer la tarea, una tarea muy importante para su vida. ¿Qué pasó ahí? Comencé a hacer la tarea en el sentido que empecé a estudiar con seriedad, ok, ¿cuáles son las fuentes? ¿Qué es lo que Sí. cualquier intelectual tiene que leer? Entonces Marx, Freud, bueno, todos los filósofos, todo esto. Entonces sentí que, ok, ahora sí estoy encaminado, estoy haciendo lo que tengo que hacer para lograr mis metas. Cuando antes leía como por divagar, bueno, llegó este libro, bueno, vamos a ver qué tal este, pero entonces como que mentalmente me hice una lista de cuáles son los requerimientos para acceder al nivel de comprensión al que yo quería acceder y me puse una lista que fui completando con los años, fui ahí repasando con los años. Encuentra un poema
El que aquí llega de vero, de sí mismo desfallece, cuando sabía primero mucho, bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda, no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. ¿Qué ocurre con el poema de Juan? Bueno, uno de los poetas más grandes que ha dado la lengua española, Sí, poeta místico, San Juan de Dios. Y sí, a mí me interesa mucho la poesía mística, es hermosísima. Interesante sí. cómo, ¿Cómo cómo entra la mística, que es también un tema profundo en los laureles del vencido? sí, yo siento que todos somos un poco místicos. Todos sentimos Sí, que estamos conectados con algo más allá de nosotros mismos. Todos sentimos que hay algo detrás de lo que se presenta como la realidad. Sentimos que tenemos la intuición de que hay algo más allá. Y esa sensación ha guiado mucho de lo que yo he hecho en mi vida, como es para muchos. Estamos guiados por una sensación, una intuición de que hay algo por descubrir o que alguien nos manda mensajes, una cosa así. Con el tiempo yo he ido abandonando esa sensación mística y me he vuelto mucho más, no sé cómo decirlo, materialista, realista, eh, sobrio. Pero sí, yo pienso que la vida no es posible sin un poquito de misticismo, sin un poquito de fe, por lo menos fe en la vida, en que la vida es importante, por lo menos mi propia vida es importante para mí, y ya eso me parece fe, porque eso no está fundamentado en ninguna idea racional, simplemente yo lo creo y ya. si no recuerdo, ¿cuánto de la vida queda perdida en las limitaciones de nuestro aparato perceptivo, de nuestra alma? La mayor parte de lo que vivimos no queda para nada, como si no hubiéramos vivido esas cosas. Y al final morimos con tanto ímpetu, nos vamos tan profundo hacia la nada, que me parece a mí es lo mismo que si no hubiéramos vivido en primer lugar. Yo agradezco profundamente esta conversación. Qué libro tan valiente. Eh, Voy a leerlo muchas veces, se lo prometo. Voy a compartirlo con muchas personas, como ahora mismo lo estamos haciendo. Gracias por su valentía, por su espíritu, por su empuje, por su iluminación, por su afecto con todos nosotros. Se lo queremos devolver, José. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación y por esas palabras tan bonitas.